El tema es la justicia de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿hay ventaja? Ese es el título dado. Vamos a ver los primeros 8 versículos del capítulo 3 hoy en día. ¿Ya están ahí todos conmigo? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Todos traen su Biblia? Qué bueno, me da gusto. Romanos capítulo 3. Comienza con una pregunta. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, si su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén, favor tomar asiento. ¿Hay ventaja? Es la pregunta aquí. Tenemos que regresar un poco y recordar que la circuncisión era una marca, era un signo que se les daba, todos los varones recibían, era la señal del pacto que estaban apartados para servir al Señor. Dios, fíjate, les había dado los requisitos de este pacto en Génesis capítulo 17. Si gustan voltear ahí conmigo. Estamos en Génesis 17 por un momento. Génesis 17, comenzando en el versículo 9. Dice así, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y es la señal del pacto. Quiero que vayan a entender, si aún pueden subrayar ahí en su Biblia, que dice, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12 nos dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y esta era una señal para que ellos entendieran, porque esto era en lo físico, pero más importante fue después en Deuteronomio 36 que dice así, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y ese era el punto, lo que la circuncisión era del corazón, no tanto en lo físico. Físico demostraba la obediencia y que estaban deteniéndose de Dios. Pero si el corazón de una persona no está circuncidado, en realidad no está circuncidado. Lo importante aquí es el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Con esta idea del corazón siendo circuncidado, todos los ritos religiosos no tienen valor, si no son acompañados por regeneración, porque es lo que pasa.
Cuando Dios corta nuestro corazón, está hablando de la regeneración en nuestras vidas. Que ahora creemos en Él, que ahora somos salvos, que ahora caminamos en su poder. ¿Por qué? Porque Él mora en mí. Tengo salvación. Y tiene que haber un cambio en el corazón antes de hacer ritos. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren hacer los ritos. ¿Para qué? Para que haya cambios en su vida, pero dan apariencias. Lo que no ha cambiado es el corazón de uno. Y este es el mundo y la religión, es lo que hacen. Hacen ritos religiosos para poder acercarse o ser aceptados de Dios. Y eso no funciona. No funciona. La verdadera circuncisión viene de Jesús nuestro Señor. En Colosenses 2:11 nos dice así: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Porque Él viene y verdaderamente corta ese corazón de piedra y nos da uno nuevo. Él solamente puede cortar y remover lo pecaminoso de nosotros. Él, y para entender, es aquí, al entrar al capítulo 3 de Romanos, que Pablo nos describe lo que está pasando, lo que está sucediendo en el ámbito religioso, o sea, la mentalidad de ellos. Cómo ellos se estaban deteniendo de todo su linaje, su pasado. Ya estudiamos esto en el capítulo 2, pero fíjate, ellos, podemos decir, se habían puesto vestimientos, apariencias espirituales que todos piensan, pues esto es perfecto, es genial, esto es lo que debe de pasar. Pero creen que están revestidos de justicia y no es así. Y ese es el punto. La religión no nos puede revestir. Solamente Cristo hace eso cuando nos da un corazón nuevo, cuando hay regeneración. Y entonces todos somos pecadores. Toda persona ha pecado, nacimos en pecado. Y fíjate, todos tratamos de excusarnos, ponemos excusas y tratamos de cubrir los efectos del pecado en nuestra vida. Todos. Y verdaderamente no nos gusta oír que alguien nos llame pecadores. Cuando la palabra trae eso a nosotros, corta, me molesta. Por eso hay iglesias que solamente les hacen cosquillas, porque no traen esto a luz. Y este es el punto. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Si recuerdan, en nuestro último estudio, Pablo ha acusado a los religiosos, a los judíos. Los religiosos siempre son personas que son muy difíciles con quien tratar. Y lo vemos a él. Hablando con ellos, primero les mostró, ellos primeramente pensaban que estaban salvos. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham. ¿Cómo nos hablas de revestimientos? Cuando somos hijos, nosotros somos del linaje de Abraham. Ellos sentían que estaban seguros. ¿Por qué? Porque teníamos la ley, tienen la ley. También creían que estaban seguros. ¿Por qué? Por el pacto de ser circuncidados. Ellos estaban deteniendo de todo esto. Pablo les mostró que la religión y todos sus atavios no pueden salvar a una persona. No importa lo que poseían, todavía estaban perdidos y es lo que les estaba trayendo a luz. Así que Pablo les explicó que estaban perdidos y que su religión no cumplía con la obra de Dios, o sea, lo que la ley demandaba. La ley demandaba perfección y el único perfecto es Cristo Jesús. Me encanta lo que dice Romanos 2:29. Mírense ahí, subrayen. Porque dice, sino que es judío el que lo es en lo que interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y fíjate, a este punto, los judíos están bien frustrados, molestos.
Y preguntan, entonces, ¿de qué nos sirve la religión? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve hacer todas estas ordenanzas? Acabo de tener esta conversación increíblemente. Estaban cambiando el aceite a mi troca y ahí estoy platicando con un varón. Entonces, ¿de qué me sirve la religión? Ellos preguntan, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y tenemos que reconocer que estas son buenas preguntas, muy buenas preguntas. Ahora, claro que Pablo está hablando con los judíos aquí, tratando con ellos, hablando con ellos de qué, acerca de su religión. Pero yo creo que toda persona religiosa se tiene que hacer esta misma pregunta de su religión. Entonces, ¿qué ventaja tiene el católico? Entonces, ¿qué ventaja tiene el budista? Entonces, ¿qué ventaja tiene el musulmán? Entonces, ¿qué ventaja tiene la ciencia cristiana? Entonces, ¿qué ventaja tiene el testigo de Jehová? Entonces, ¿qué ventaja tiene el mormón? Porque es religión. Y se tienen que preguntar. Y es aquí que vamos a ver 7 ventajas que los judíos tenían. 7. Y creo que a través de este estudio, una pregunta que nos deberíamos estar nosotros mismos preguntando, aún en nuestra mente, si nosotros mismos tenemos estas ventajas que ellos tienen, que se van a demostrar aquí. 7. Primer punto es la gente de Dios, es el versículo 1. La palabra de Dios, versículo 2. La fidelidad de Dios, versículo 3. La verdad de Dios, versículo 4. La justicia de Dios, versículo 5. El juicio de Dios, versículo 6. La gloria de Dios, que es el versículo 7 y 8. Comenzando aquí, primero, con la gente de Dios. Versículo 1, Romanos 1, 3:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y en ese tiempo, quiero que entiendan, había ciertos grupos de personas que andaban enseñando que tenían que aceptar y obedecer todas las leyes de judíos y también ser circuncidados para poder ser salvos. Y eso es falso. Es falso. Uno se tenía que hacer judío antes de hacerse cristiano. Y Pablo alegaba que uno no tenía que hacer ninguna de las dos. Porque no trata en lo físico, se trata lo del corazón. Entonces, ¿qué era el valor o de qué aprovechaba la circuncisión? ¿Por qué entonces Dios no la dio? Y Pablo parece que lo han puesto en una esquina aquí. Pero cuando vemos la obra que Cristo hizo en la cruz, tanto para judíos y gentiles, son iguales, somos iguales espiritualmente. Entonces, ¿hay ventaja de ser judío? Y esta la misma pregunta que oímos hoy en día. El evangelio que enseñamos nos enseña que ser miembros de una iglesia no tiene ventaja para salvación. Que todos los ritos religiosos no tienen valor para salvación. El Señor no nos está pidiendo que nos hagamos miembros de algo o que tenemos que hacer ciertas obras o ritos. Si haces tales obras buenas, no es lo que enseña el evangelio. No es lo que enseña la palabra de Dios. Él simplemente quiere que una persona perdida en sus pecados, que crean en Él, que se arrepienten de sus pecados y crean en Él. ¿En quién? El unigénito Hijo de Dios, el cual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Y era lo mismo que Pablo les estaba demostrando. Pero recuerda que les ha estado enseñando todas las malas noticias. ¿Por qué? Porque les va a demostrar las buenas noticias. Si no entiende las malas noticias, ¿para qué voy a aceptar las buenas noticias? ¿Qué es mi condición? Entonces, hasta que esto pase, en realidad, Dios no tiene nada más que decirnos. Porque Él ya cumplió la obra. Después de que
uno esté salvo, fíjate, Dios va a hablar y te va a dar dirección a qué iglesia debes de asistir. ¿Dónde vas a ser bautizado? Pero después de que eres salvo, yo te digo que sea una iglesia que te enseñe doctrina sana. Una iglesia que te enseñe a través de la palabra de Dios. Una iglesia que te esté demostrando el amor de Dios. Pero oímos a personas decir, preguntar. Así que mi iglesia, mi credo, mi afiliación, mi bautismo no me ayudan para mi salvación. No. La respuesta es no. No. Pero cuando uno está salvo, estas cosas, podemos decir, es como una insignia. Como para poder comunicar al mundo quién somos. Es como usar un uniforme o traer un escudo. La gente del mundo puede identificar quién somos. Y así también era para los judíos, que demostraba. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Primeramente, los judíos son el pueblo de Dios, la gente de Dios. Y esto nunca cambiará. Nunca cambiará. La iglesia ha cometido un gran error al espiritual, el término judío, y quieren convertir a todos los cristianos en judíos, y eso es falso. No somos judíos. No, es que yo vengo de la tribu de Pérez, ¿no? No, ya entendí, no. No lo somos, nosotros somos la iglesia. No somos judíos. Ellos fueron el pueblo de Dios escogido con un propósito. Y fue a través de ellos que vinieron, podemos decir, dos grandes cosas. El hombre Cristo Jesús y la palabra de Dios, la Biblia. Este es un libro judío, nuestro Salvador. Como Jesús fue nacido judío. Viene del linaje. Lo puedes leer ahí en Mateo capítulo 1. Pero ellos tienen todo derecho de ser llamados la gente de Dios, el pueblo de Dios. Dios ama a su pueblo y no ha terminado con ellos. Pero te pregunto, o nos preguntamos, ¿qué no es lo mismo para nosotros? ¿Que hemos nacido de nuevo? ¿Le pertenecemos a Él? ¿No ha terminado con nosotros? Y quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, no nomás en nosotros. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Fíjate, segundo punto, la palabra de Dios, versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo está diciendo que sí, claro que el judío tiene ventaja, pero esta ventaja trae mucha responsabilidad. Moisés había declarado los propósitos de Dios para los judíos. Dios los había escogido a ellos. Escucha, Deuteronomio 7, 6 al 8 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eran los más insignificantes. Y aquí tratamos con ellos en el Nuevo Testamento. Pablo está tratando con ellos. Nada pero ego. Se les infló la cabeza porque soy el escogido de Dios. No puede ser así. Ni para ellos ni para nosotros. Pero como los escogidos de Dios,
Su rol primario era la palabra de Dios, la palabra escrita y después la palabra, el verbo que se hizo carne. Cristo vino y vino a los suyos. Lo rechazaron, pero la luz del mundo entró. Gálatas 4:4 al 5 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Yo digo, qué privilegio de ser un instrumento de Dios. ¿No lo reconoces? Ellos eran un instrumento de Dios y fueron usados como ese instrumento. Pero nosotros mismos somos instrumentos en sus manos. Pero no es para que se nos infle la cabeza. ¿Qué le puede decir el tenedor a la cuchara? El cuchillo. Somos un instrumento en sus manos. Pero fíjate, de ser dado su palabra eterna, tanto su querido Hijo, y es para todo aquel que cree. Amén. Los judíos, fíjate, fueron nombrados, podemos decir, los tesoreros de este gran tesoro. Y verdaderamente qué gran privilegio y responsabilidad. Romanos 9:4 al 5 dice así: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Así que, si conocemos a un judío, verdaderamente nada pero gratitud por ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos a nuestro Salvador. Porque fueron ese instrumento que Dios usó. Jesús, como les dije, es judío. La iglesia no absorba a los judíos. Los judíos son las bases o la fundación en que está hecha la iglesia. Fue el cumplimiento. Nos trajo a este punto. Pero Dios no ha terminado con Israel. Tenemos que siempre recordar eso. Orar por Israel. 3. La fidelidad de Dios, el versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Si los escogidos de Dios o la gente de Dios son incrédulos, ¿anulará la fidelidad de Dios? Pablo contesta esta pregunta en forma negativa, simplemente a las bases del carácter de Dios. Según de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios que Él es fiel. Si los judíos fallaron, no quiere decir que Dios falló. Dios es Dios. Dios no es dependiente de nosotros en ninguna forma, fiel o incrédulos, para cumplir su voluntad. Es por su gracia que nos deja participar en su plan divino, ese favor inmerecido. Pero la fidelidad de Dios es solamente, se depende de sí mismo, no de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Personalmente yo le doy gracias a Dios que sus promesas dadas a mí no son dependientes de mi fidelidad. Si ese fuera el caso, ya estuviera completamente perdido desde hace mucho tiempo. Cada uno de nosotros podemos decir, gracias, gracias mi Señor por su fidelidad. Amén. El cuarto punto, la verdad de Dios.
De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fíjate, en otras palabras, el incrédulo que levanta esta pregunta de Dios es un mentiroso. Y Dios va a comprobar algún día que es mentiroso. La fidelidad de Dios es verdad y no se puede cambiar. Eso no cambia. Nosotros que creemos en el Hijo de Dios, en Jesús, el testimonio está dentro de nosotros. Y sabemos que Él no es mentiroso. Él es la verdad. Amén. Primera de Juan 5:10 nos dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¡Wow! Una vez más, absorba y toma en cuenta lo que dice Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es ese testimonio? Que esto es verdad. La verdad mora en mí. Cristo mora en mí. Nadie me puede mover de esa verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad. Amén. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ponte a pensar y pregúntate, ¿qué tan mal es no creer que Dios ha dado a su Hijo? ¿Qué tan mal es el no creer que Él haya muerto por ti en la cruz por tus pecados? Lo que estás declarando, y lo dice aquí la palabra, lo estás haciendo un mentiroso al rechazarlo. Pero eso no es verdad. Porque va a llegar el día que todos vamos a ser juzgados. La verdad es que Él es divino. Él es honesto. Él es la verdad. La incredulidad del hombre no puede cambiar eso. Nada más porque uno no cree, ¿va a cambiar la verdad de esto? No. Porque Dios es Dios. Dios es creador. Dios es el Todopoderoso. Solamente hay un Dios. Y verdaderamente, al querer negar o rechazar esa idea, estás haciendo a Dios un mentiroso. Si uno se pone a procesar eso, wow, ¿Dios está mal o yo estoy mal? Yo creo que es uno, porque Dios no. Ya vimos que Dios es fiel. Dios es verdad. Amén. El quinto punto, la justicia de Dios. El versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y hablo como hombre, dice aquí. Y nos debe de dar risa, en realidad, en leer esto. Si lo estás captando, nos debe de dar risa. ¿Por qué? Porque aquí vemos los pensamientos de hombres. Es como piensa el hombre, la humanidad. ¿Cómo tratamos de justificarnos? Siempre buscamos una excusa para poder pecar o justificar nuestros pecados. Y es lo que está haciendo aquí, queriendo justificar estas ideas de los hombres. Si nuestra injusticia simplemente hace magnificar su justicia, pues entonces no me va a castigar. ¿Por qué? Porque si nuestra injusticia siempre hace magnificar su justicia, si simplemente lo estamos haciendo
que él se mire mejor. Hoy en día soy así. Dios me va a perdonar de todas maneras. Wow. Cuidado, porque eso demuestra la condición de tu corazón. No es justo que demuestre su ira en esa manera. No es justo. Dios solamente conoce el corazón y el motivo de cada hombre, de cada mujer, de la humanidad. Y Él es el que nos juzgará en la verdad. ¿Por qué? Porque Él es justo. Hebreos 10:30 nos dice así: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios va a hacer esto. Y el punto que tenemos que reconocer aquí es que si mi injusticia revela la gran fidelidad de Dios por la gracia de Dios, entonces, ¿tiene Dios el derecho de juzgarme? Sí, absolutamente sí. Y me hace pensar que el mundo perdido de ese tiempo entendía que Pablo estaba enseñando salvación por la gracia de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. Y ellos están, no es así. Pero es que yo soy, fíjate, soy obediente, he hecho. Personas que llegan y dicen, no, pero yo he cumplido, yo no he quebrantado en uno de los 10 mandamientos, yo puedo. Wow. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si eres perfecto. No hay nadie imperfecto. Nos trae al punto de ¿qué? Al juicio de Dios. El versículo 6. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es justificado en su juzgamiento de aquellos que se encuentran en sus pecados y que se rebelan en contra de Él. Recuerda que en la ley se demandaba la muerte de ellos, pero Dios tuvo compasión aún por nosotros. Y nos dio, podemos decir, otra alternativa. Nos hizo un camino por medio de su Hijo, Jesucristo, el Mesías, el prometido. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate. Dios no nos da lo que nos merecemos, siempre y cuando haya arrepentimiento y vayamos a creer en Él. Creer en Él. Recibirlo como mi Señor y Salvador. Jesús fue nuestro sustituto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. Nosotros somos los que deberíamos estar en la cruz, no Él. Pero Él tomó los pecados de todo el mundo. Fue ofrecido por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él es nuestra esperanza para la vida eterna. Es por medio de Él que hemos escapado la condenación. Juan 3:16-18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el incrédulo ya está condenado. Ya el juicio de Dios está sobre él. Para el creyente no vamos a ser condenados. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que nos ha perdonado de todo pecado, que nos limpia de toda iniquidad. Fíjate, ¿hay beneficio de ser creyente? Claro que sí. Y muy grande beneficio. Verdaderamente, un gran milagro ha tomado lugar en nuestras vidas. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta, lo hacemos a un lado. Porque queremos seguir corriendo igual. Y no podemos. Debería ser de gratitud que caminamos diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado ese corazón de piedra. Nos ha dado vida eterna. Amén. El séptimo, la gloria de Dios, versículos 7 y 8. El versículo 7 nos dice así: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Vemos que Pablo regresa a una vez más a esta lógica que podemos decir está distorsionada. Como si pudiera crecer la gracia de Dios en nosotros pecando más. Es la idea aquí. La gracia de Dios va a crecer más porque estoy pecando. Es la idea una vez más. Dios me va a perdonar. Wow. Es diferente cuando el cristiano cae en pecado y cuando está practicando pecado. Caer, todos vamos a caer de vez en cuando. Pero tenemos la oportunidad de venir y pedir perdón. Señor, perdóname. Para regresar y limpiarme una vez más. ¿Por qué? Porque me tropecé. Es muy diferente que uno que completamente ha puesto su vista en este mundo y sigue en ese estado. El punto aquí es que Dios sabe todo. Es todopoderoso, santo, puro, justo, verdadero, misericordioso. Y estas solamente son algunas de sus atributos divinas. Nosotros no podemos aumentar o disminuir su gloria o cualquiera otro de sus otros atributos por medio de lo que hacemos o porque pecamos. Él es santo, puro, justo, verdadero, misericordioso. En vez lo que hacemos es tratar de entender su carácter. Y así podemos entender más profundo nuestro pecaminoso carácter de nosotros mismos y la necesidad de su misericordia. ¿Entiende? Dios no tiene que consultar a nadie. El motivo de todo lo que hace es porque por su santidad. Porque Él es santo. Y nos da el regalo de salvación. Y entiende que este regalo de salvación no es para tener la libertad para pecar. Al revés. Debería de motivarnos para glorificarlo por la gracia y la compasión que se nos ha demostrado a cada uno de nosotros. Romanos 3:8 dice así: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo declara aquí que él y otros creyentes habían sido acusados de enseñar a la gente de seguir en sus pecados y el resultado iba a ser lo bueno. Imposible. No es como obra Dios. Nuestra obediencia y fidelidad trae bendiciones a nuestras vidas. Pero algunos están perdidos en sus pensamientos. La gracia de Dios va a crecer. No importa qué tan allá me vaya. Si sigo pecando, si caigo, no, Dios me va a perdonar. Siempre hay consecuencias al pecado. Siempre. Fíjate, Pablo
rechazó por lo que decían. Él lo consideró blasfemar el nombre de Dios. Las palabras que Pablo usó aquí lo hacen muy claro que ellos que decían esas cosas se merecían el juzgamiento que iba a caer sobre ellos. Porque están torcidos en sus pensamientos, sus ideas, hasta puedo decir su doctrina. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Si crees que tienes la libertad para ve a hacer lo que tú quieres hacer y pecar, él dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Ya que hemos recibido la gracia de Dios, nosotros como creyentes somos libres de esa vida y tenemos el poder de vivir una vida santa, una vida que le agrada a Él. Podemos tener victoria sobre el pecado. Increíble. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Ha cortado, circuncidado ese corazón. Nos ha dado uno nuevo. Ya ni pensamos igual. Y me rasco la cabeza porque algunos están pensando aquí como Pablo está. La religión. Es por la religión. Me recuerdo muy bien. Me recuerdo de joven. Desde niño y joven. Ya me lo sale. Ya vamos a salir. Ya vamos a salir. ¿Por qué? Porque en el patio estaban las cervezas. Esa es la religión. Porque no hay cambio. Te estás poniendo esas vestiduras en la religión que dan apariencia de piedad. Pero en realidad no ha cambiado el corazón. Ya que nosotros hemos recibido la gracia de Dios, nosotros como creyentes somos libres de esa vida. Ya no es igual. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y le está diciendo a esto a las personas religiosas que aún no toman en cuenta que son pecadores. No, pero es que yo cumplo. No, es que yo hago. No, es que en mi iglesia. No. Fíjate una vez más, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El momento de creer, has crucificado la carne. El Mario que era ya no es. Y ahí puedes poner tu nombre. Juntamente he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice eso. Esa carne. Y claro que de vez en cuando se levanta. Pero es cuestión de qué. Señor, ayúdame. Porque lo reconocemos. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está demostrando el camino que debemos de caminar. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos servir al pecado. Y es Dios que puede recibir gloria a través de nuestras vidas pecadoras cambiadas. Porque la carne todavía está ahí. La carne siempre nos está jalando. Muchas veces queremos culpar al diablo para todo, pero somos nosotros mismos. La carne. Le damos demasiado crédito a Satanás cuando hay veces somos nosotros mismos, mis deseos, lo que yo quiero hacer. El ego se levanta. No, pero va a estar bien. Dios me va a perdonar de todas maneras. Y todos somos culpables.
Pero podemos ser libres si permites que esa carne sea crucificada. Ahora entiendan que esto no significa que fue bueno que pecáramos para que Dios pueda recibir la gloria. Era la idea de ellos, los religiosos. Algunas personas me han dicho, increíble, que haya oído esto. Dios me llevó a cometer ese pecado. ¿Cómo? ¿Adulterio? ¿Cómo que Dios te llevó? No, pero es que yo me merezco mejor. Ahí está el problema, yo. Se levantó el ego. Y me duele decir que conozco personas así, que dicen ser creyentes, seguidores de Dios, pero no hay cambio en sus vidas. No hay cambio en sus vidas. Siguen igual. Fuman, toman, se emborrachan, son mal hablados, dicen toda tipo de maldición y luego lo cubren. No, es que se me chispoteó. De la abundancia del corazón la boca habla. Esa es la condición del corazón. Y ellos creen que están justificados por la fe. Pero entiendan, ellos tienen el juicio de vivir en una vida engañada. Porque la palabra de Dios nos habla, no seas engañado. Tenemos que escudriñar y ver si verdaderamente estamos salvos o no. Porque fíjate, el creer que son justificados y no cambiar, están engañados y ese es el juicio, aún sobre ellos ahorita. Porque no quieren creer y aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y es con lo que presentaba aquí Pablo a los judíos, a los religiosos. Y podemos decir a todo religioso. Porque se creen que están justificados en sus acciones porque hago ta. Pero ¿dónde está Cristo? Él ha muerto en la cruz por tus pecados. Su deseo es que nadie se pierda. ¿Qué es la aplicación aquí? 3 puntos de aplicación. Como los judíos, no hay que seguir y demostrar la actitud de pensar en solo nosotros mismos. Muchos llegan con esa idea, a ver, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué hay aquí para mí? Si eres creyente, estamos aquí para servirnos unos a los otros, no para ver qué hay para mí. Si estás así, estás pensando mal. Segundo, demostrar gratitud y humilde obediencia. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por mí. Me ha salvado, me ha transformado, me ha dado una oportunidad nueva. Estamos a un año nuevo. ¿Qué gran oportunidad está enfrente de mí en este año? ¿Cómo puedo servir a Dios y a su pueblo? 3. Tenemos que aprender a no seguir otras ganancias. Lo único que nos va a satisfacer es Él. Porque a veces ponemos nuestras vistas en lo mundano. Oh, estuviera más contento si tuviera esto, si me dieran eso. No. Primeramente, toda promoción viene de Dios. Y Dios nos da lo que necesitamos cada día. Amén.